Buenas tardes, soy Mar Fernández Vázquez de la Universidad de Santiago de Compostela. Quería agradecer en primer lugar a la coordinación de este simposio y al resto del comité organizador de los diferentes simposios de este Congreso Internacional por aceptar mi propuesta titulada Propuesta de Didáctica de la Lengua Oral, diseñada acorde a las características del alumnado de niñez con TEA. Lo primero que le quería comentar hoy es que voy a mantener este índice estricto que nos habían puesto como modelo, pese a que podemos hacer variaciones sobre el mismo para organizar nuestras diferentes propuestas, ¿no? Entonces, tendré un primer momento de introducción para plantearles el enfoque y los objetivos creados en función de ese enfoque, la metodología decidida, incidir en la parte de la discusión, marcar los resultados que hemos tenido hasta este momento y establecer unas conclusiones. Lo primero que les quería contar o lo que quiero incidir, que realmente motivó esta propuesta, es la importancia de entender que la planificación docente sigue siendo un reto, sobre todo para el alumnado que cursa el grado de maestro en educación infantil. Tengo comprobado en conversaciones con el alumnado mientras le estoy planteando las primeras sesiones o le estoy planteando las tareas que deben de realizar o algunas actividades que ellos van a elaborar, que para ellos la planificación docente se circunscribe un poco a que un docente realmente domine los contenidos de sus materias, ¿no? Pero ellos no reparan nunca o nunca piensan, y así lo confiesan sin ningún tipo de ambajes, en decir que para ellos es importante el receptor, porque no lo piensan, mucho menos la fundamentación teórica ni la metodología. Tampoco reparan en lo que implicaría la elaboración o descripción de actividades, y para ellos, muchas veces la evaluación sumativa, aunque lo estudian en diferentes materias, que hay diferentes momentos o diferentes fases en la evaluación, no va pareja a la necesidad de una parte de retroalimentación, sea horizontal o sea vertical, ni a los instrumentos de evaluación que después necesita. Por ello, esta propuesta se ha planteado con un enfoque bastante amplio y preciso, que es por una parte que el alumnado desaprenda esas creencias que tiene previas, porque realmente tiene que empezar a pensar como docente, que más o menos es un docente próximo, ¿no? Porque la idea de que realmente trabajan y a veces en estas circunstancias implica que están trabajando rápidamente después de aparecer en sus prácticos, incluso lo simultanean con sus estudios en diferentes tipos de centros vinculados a la educación. Por eso se ha planteado la importancia de la diversidad con un emblemático cómic, ¿no? La diversidad es un aspecto muy amplio que debemos atender no solo en este currículum de la educación infantil, sino en otros ámbitos de la sociedad. Pero hay un cómic que fue un punto de inflexión por las peculiaridades, digamos, de su propia concepción y su escritura, como es María y yo, publicado por Astiberri Ediciones en el año 2007, de la autoría conjunta, porque así lo quiso su propio autor, Miguel Gallardo, de colocar a su hija como coautora con él mismo, ¿no? Porque digamos es no solo la fuente de investigación de la historia, sino la protagonista principal, sino que aparecen elementos que realmente solo se entendería si ella es la co-creadora de la historia, ¿no? Claro, enfocar la didáctica desde esta perspectiva, un campo tan amplio como el de la diversidad, nos obliga a tener en cuenta otras disciplinas que estuvieron en su origen, ¿no? Que es por una parte la fonología, la morfología y la sintaxis, la pragmática y la semántica, de ahí que se vayan a contemplar todas ellas y tener en cuenta a lo largo de esta propuesta. Pero existen otras habilidades, digamos, que no están encauzadas a todas estas disciplinas, que son habilidades de comprensión, que siempre debería de trabajar un docente con diferentes tipos de alumnado, pero sobre todo en el caso de niños que tengan TEA, ¿no? Alumnado que tenga estas peculiaridades, ¿no? De aprendizaje. De ahí que se hayan marcado como unos objetivos, los están vinculados de una forma muy clara a esta materia, ¿no? Donde realmente se realiza la propuesta, que es valorar el aprendizaje de la lengua oral. La materia se denomina aprendizaje de la lengua oral, y luego adquirir estrategias para desarrollar iniciativas didácticas adaptadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por esta razón, para intentar un poco concretar y llevar a cabo toda la propuesta, se han marcado como dos objetivos, se han formulado dos objetivos específicos, ¿no? Planificar y diseñar una propuesta de didáctica a la lengua oral,
a partir de una selección de las páginas de un cómic, este cómic, María y yo, y luego elaborar actividades acordes a las características del lenguaje de la niñez con TEA. Entonces, les muestro algunos de los dibujos, por si no conocen la obra, para que entiendan un poco realmente cuál es la concepción del propio autor, ¿no? Es decir, no solo presentan los personajes, sino, digamos, que nos describe cómo es el mundo que ve su hija María. Esta propuesta necesita otra metodología que más o menos vaya acorde como es la obra de entrada escogida, ¿no? Entonces, el alumnado de esta materia, aprendizaje de la lengua oral, va o trabajará durante el curso académico 2025-2026, que fue cuando se realizó la propuesta, diferentes destrezas, ¿no?, para diseñar una propuesta conjunta. Entonces, la docente, en este caso yo, le había proporcionado bien una serie de parámetros que debían de considerar respecto al lenguaje de la niñez con TEA. Luego le marqué una estructura de los apartados que quería que incluyeran en su propuesta. También le ofrecí fuentes de consulta sobre fundamentación teórica del aprendizaje cooperativo, porque tenían unos conocimientos generales, aunque ellos estaban trabajando en varias materias organizados y distribuidos como equipos cooperativos de 4 integrantes, de 4 o 4 a 6 integrantes, y luego le di una serie de indicaciones, sobre todo para que entendieran que era necesario hacer una evaluación sumativa en la cuarta sesión de las 6 que tenían de conjunto, que es donde se situaba la evaluación final. Y al mismo tiempo también intenté un poco orientar cómo debían de ofrecer una reflexión final. Entonces le di unas directrices de elementos en los que podían fijar su atención. Las páginas escogidas por el alumnado fueron no del conjunto de la obra, sino las que ellos consideraran adecuadas para trabajar esos parámetros que les marcaba en su propuesta personal, consensuada, gestionada, decidida y planificada en equipos cooperativos de 4 a 6 integrantes. El foco de la discusión es lo más fundamental en páginas como esta, tan simbólicamente entendible, de las caras, que es el grado de consecución de la propuesta, ¿no? Intentar trabajar una serie de competencias a partir de una obra concreta, de una persona que es autista, tiene una serie de peculiaridades, porque su visión del mundo es otra. Y muchas veces nuestro alumnado, al verlo así de frente, entiende qué disciplinas o qué aspectos deben de poner de una forma muy clara, porque a veces las nociones de diferencias entre la fonética y la fonología para ellos son bastante confusas, ¿no? Entonces digamos que ante esta realidad lo entendieron mejor, ¿no? Los resultados en este momento estaría lo que es el diseño del conjunto de las propuestas de todos los equipos cooperativos, un grupo de alumnado de participantes de 100 personas, y luego también cuento con análisis cualitativo, sobre todo cualitativo, de los diferentes apartados, ¿no? Porque a partir de una escala de estimación valorativa, de una serie de indicadores de logros, ¿no?, que es lo que me propuso. Porque como no hay puntos comunes y ellos tenían libertad, pues a lo mejor puede haber no coincidencias de páginas, por eso no hay un análisis cuantitativo más representativo, porque yo no le marqué unos objetivos ni le di unas decisiones, sino que ya les di unas indicaciones previas que me parecen bastante concretas para que ellos tuvieran un margen de libertad para poder crear su propuesta. Aunque es la primera vez que ellos habían hecho nunca una propuesta de conjunto, pero les pareció bien porque lo van a necesitar de cara al momento que se incorporan a hacer prácticas en los diferentes centros. Las conclusiones en este momento es demostrar, entender que realmente sí que se cumplieron los objetivos que se habían formulado en la propuesta. Y si nosotros entendemos que se han cumplido estos objetivos, también entendemos que el alumnado ha adquirido una serie de competencias en función a la materia marcada, ¿no?, estos 100 alumnos. Les decía que eran unas conclusiones que entendemos más o menos parciales, ¿no? Podría hacer un análisis de mayor complejidad o, volviendo a contrastar y calibrar los datos, sobre todo alumnado que han repetido páginas, las conclusiones podrían ser mejores. Pero claro, la obra no tiene por qué morir o la propuesta no tiene que morir ahí, no solo escoger otros autores, sino que realmente el propio autor, cuando María cumplió 20 años, decidió crear otra obra, ¿no?, cuya portada tienen aquí, que permitiría un poco avanzar y ver cómo en el mundo adulto cambió o no esa niña que conocíamos en el año 2007 gracias a la edición de Astiberri. Quedo atenta a las preguntas que puedan formularme a lo largo del congreso o a aclarar, espero, todas ellas en mi texto final. Muchas gracias por su atención.